Buenas noches, bienvenidos a Debates Teleislas. Este es un espacio en vivo para analizar los temas de interés que afectan el presente y el futuro de nuestra isla. Hoy le damos inicio al primer debate, gobernabilidad en el departamento. ¿En qué vamos? Agradecemos a la Autoridad Nacional de Televisión por financiar este programa, el cual se realiza y transmite a través del canal regional Teleislas, el canal de nuestra identidad. Esta noche nos acompañan funcionarios que trabajan en pro de la comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con quienes de manera cordial y respetuosa conversaremos sobre el presente y devenir del archipiélago. En ese orden de ideas, saludamos, damos la bienvenida y agradecemos por acompañarnos al contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, gobernador encargado del departamento archipiélago. Este es su perfil. Contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, profesional en ciencias navales, teniente de corbeta, magíster en manejo integrado de zonas costeras, oficial de guerra antisubmarina y capitán de puerto en 5 de los puertos más importantes del país. Actual gobernador encargado del departamento por designación presidencial. Como panelista también nos acompaña esta noche Soledad García, representante del Partido Verde. Este es su perfil. Soledad García, diseñadora gráfica, profesora durante 18 años, actual coordinadora de la Dirección Ejecutiva Departamental del Partido Alianza Verde en el archipiélago. Nuestro tercer panelista es el diputado Arlington Howard. Este es su perfil. Arlington Howard, ingeniero industrial, especialista en gestión de entidades territoriales, exsecretario de Gobierno, presidente de la Asamblea de Sebastián Ospina Arch. Arlington Howard, ingeniero industrial, especialista en gestión de entidades territoriales, exsecretario de Gobierno, presidente de la Asamblea Departamental en el año 2012. Actualmente completa su tercer periodo como diputado del partido político Opción Ciudadana. Además de nuestros tres panelistas, además están con nosotros el comunicador social Juan Enrique Archibald en el rol de periodista invitado. Este es su perfil. Enrique Archibald Dow, comunicador social periodista, secretario de prensa departamental entre el 2008 y 2012, asesor regional de ProColombia 2012-2019, actual líder regional de comunicaciones del SENA. Finalmente, le damos la bienvenida al politólogo Sebastián Ospina, quien participará como analista invitado. Este es su perfil. Ospina Archibald, politólogo especialista y magíster en Gobierno del Territorio y Gestión Pública, actual asesor en proyectos sociales y políticos en la isla. Iniciemos con las reglas del juego. El debate tiene dos modalidades de preguntas y respuestas. En cada bloque haré una breve explicación de la dinámica que utilizaremos. Habrá una ronda de preguntas del periodista y luego contrapreguntas a varios de los panelistas cuando se considere que haya duda. Al cabo de cada ronda habrá un espacio de interpelaciones entre cada uno de ustedes para las preguntas iniciales hechas por el periodista. Habrá 2 minutos para dar respuesta y para las contrapreguntas tendrán 1 minuto. Cuando lleguemos a las interpelaciones, cada uno podrá formular una inquietud a uno de sus compañeros en máximo 30 segundos. El panelista aludido tendrá un tiempo de 1 minuto para responder la interpelación. En todos los casos habrá una señal sonora que le anunciará a los panelistas cuando queden 30 segundos para terminar su respuesta, y cuando se venza el tiempo previsto sonará nuevamente esta señal sonora y desde mi rol como moderador tomaré nuevamente la palabra. ¿Estamos claros con las reglas, señores? Correcto. Iniciamos el debate. Ustedes tienen la palabra. Bueno, muy buenas noches a nuestros invitados. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Buenas noches, Sebastián, y a las personas que nos están observando en sus casas esta noche. Para arrancar con el debate de hoy, gobernabilidad, ¿cómo vamos? Quisiera conceptuar puntualmente el tema de esta noche. Sebastián, ¿qué es la gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad es la capacidad de los actores para coordinar actuaciones en cuanto a la acción colectiva, dando línea, siempre digamos como la entidad gubernamental, frente a qué acciones se toman en cuanto a política pública. La idea cuál es, de que la ciudadanía dé sus demandas, sus outputs, que llamamos digamos dentro del argot social, y que el gobierno dé línea para la coordinación y la creación de respuestas.
Entonces, en ese sentido, digamos, se basa la gobernabilidad, en cómo se coordinan acciones para llevar a cabo respuestas, para dar outputs a problemáticas sociales que afecten, digamos, el papel, el rol público. Bueno, ya clarificado el tema de esta noche, comenzaría por preguntarles a nuestros invitados, durante la última década en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ¿ha existido una buena gobernabilidad? Iniciamos con usted, gobernador. ¿Ha existido una buena gobernabilidad? Bueno, definitivamente dentro de la administración pública que hemos encontrado durante este periodo, hemos visto que se hace necesario hacer cambio de conceptos en lo que significa la administración pública y la integración de todo un sistema de gobierno basados en unas políticas, en una visión y en lo que realmente requiere un modelo de desarrollo insular. En este sentido, creo que es fundamental que se revise y se reflexione sobre la forma como se viene llevando el territorio, desde lo nacional, desde lo que hacemos a nivel del departamento y por supuesto cómo participa la comunidad en todas estas decisiones que son tan trascendentales y que obligan a que un sistema insular tenga la responsabilidad en todos los actores, como bien lo ha manifestado el politólogo Sebastián, que creo que es parte de lo que es la razón de ser de un Estado: generar política pública, administrar con responsabilidad el territorio y avanzar en la visión clara de las oportunidades que tiene. Esta ha sido la primera respuesta del gobernador con respecto a si hay o no gobernabilidad. Continuamos con nuestra invitada Soledad García. ¿Ha existido gobernabilidad durante los últimos años? Bueno, si tú me preguntas, por los últimos 10 años, yo podría decir que la gobernabilidad se ha venido deteriorando. Sí ha existido, sí ha habido gobernabilidad. De hecho, en ningún aspecto de la vida se es blanco o se es negro, siempre hay matices. Y creo que no es que haya ingobernabilidad, no lo hay. Lo que pasa es que se ha venido deteriorando y creo que en este momento lo que hay es una grave crisis de gobernabilidad como consecuencia de los años anteriores también. Arlington, su respuesta, ¿coincide usted con alguno de los dos anteriores o difiere? En este momento y observando el parámetro de 10 años, hemos tenido 3 gobiernos, 3 planes de desarrollo. Estamos finalizando el tercer plan de desarrollo y creo, a diferencia de mi compañera, que sí ha ido mejorando la gobernabilidad. Para la muestra un botón, estuvimos en el 2009 en Ley 550, se hicieron todos los ajustes económicos, se pudieron hacer todos los sacrificios, se pudieron hacer toda clase de referencias para poder salir avante y poder culminar con esa deuda histórica que tenía el departamento. Hablemos de que en el 2009 llegaban a San Andrés 250.000 turistas, ¿sí? Se cambiaron infraestructuras, se hicieron inversiones desde el orden nacional, desde el orden departamental. Hoy estamos recibiendo 1.050.000 turistas. Entonces, tenemos unas inversiones dentro del tema social hacia escenarios, parques, hospitales. Sin embargo, tenemos que dejar claro también que frente a un tema de apuntar ambiciosamente a cambios significativos, hay fallas que en este momento se tiene que replantear algunos de los asuntos para continuar con la mejora de esa gobernabilidad y disponer de mecanismos que puedan ayudar a más personas en la comunidad, especialmente en el ámbito social. Muchas gracias por su primera respuesta, diputado Arlington. Frente a las respuestas de nuestros 3 panelistas, ¿alguna contrapregunta, Juan Enrique? No, podría pasar a la otra, a menos que ellos tengan ¿Alguna apreciación por parte de nuestro politólogo invitado? Bueno, quería hacer una apreciación muy pequeña en cuanto al concepto de gobernabilidad. Va en torno a demandas sociales que se reflejen dentro del bienestar de la sociedad, no en cuanto a factores externos a ella. Entonces era como para acotar un poco el concepto. Con esta acotación y frente ya teniendo la primera respuesta de cada uno, ¿alguno tiene alguna réplica frente a la respuesta? ¿Soledad? Sí, y precisamente a partir de la observación que hace Sebastián, la gobernabilidad, Arlington, tiene que estar reflejada en el bienestar de la comunidad.
Y si es cierto que antes estábamos en ley 550, el bienestar de la comunidad era mucho mejor, aun cuando estábamos en esa situación económica, a las demandas que hoy la comunidad tiene, las demandas sociales que tiene la comunidad. ¿Qué decir frente a esta interpelación, Ari? Es que tenemos que entender que si bien es cierto hay una cantidad de inversión y de gobernabilidad que se está aplicando, también hay un crecimiento alto y exponencial de la comunidad y de la población en la isla. Entonces, cuando uno está resolviendo unos temas, esa cantidad de población que sigue en aumento, claro que aprieta el asunto en determinados eventos. Así que, si bien es cierto que hay más trabajo, hay muchas más oportunidades, hay muchos más espacios donde hoy se está atendiendo, también hay un crecimiento exponencial poblacional y por eso la densidad poblacional y la sobrepoblación es nuestro factor más negativo que tenemos en el archipiélago. Frente a estas dos posturas, señor gobernador, ¿algo más que anotar? No, definitivamente en un modelo de desarrollo insular nosotros tenemos que tener tres variables claras. Nuestra protección ambiental, un sistema insular es absolutamente sensible, somos reserva de biosfera desde el año 2000, eso significa ecosistemas estratégicos que hay que proteger, y la forma como se ha venido desarrollando el modelo del manejo de servicios públicos e inclusive de la salud, pareciera que tienen un indicador claro de que esa no es la mejor forma de desarrollar un archipiélago. Así que aquí hay que acudir al artículo 310 sobre lo que significa esa reglamentación especial que tiene que tener nuestro sistema insular. Y es muy importante además del tema social, porque aquí también tenemos una etnia raizal muy importante, pero que tiene que converger con el grupo de residentes, y un factor definitivo es que en una isla hay máxima capacidad de carga. Eso no se tiene entendido y eso es fundamental, porque ahí es donde están los deterioros de nuestro archipiélago y eso es un tema fundamental que debe desarrollarse en los próximos 10 años de una manera propositiva. Pero yo sí creo que en el tema de la gobernabilidad y la administración pública hay que hacer muchas reflexiones también. La gestión, la gerencia, el alcance, como cada secretaría tiene que actuar, tiene que obedecer verdaderamente a un programa con una visión donde no es un modelo de solamente un gobierno 4 años, es una necesidad de un sistema insular que más allá de las diferencias políticas e ideológicas tiene que llevar a una responsabilidad con el archipiélago, y eso hay que conservarlo mediante un plan de década, y creo que en eso es que se está construyendo esta política pública con un estudio de capacidad de carga que nos proteja, porque es muy real que el tema de la población se está volviendo un factor muy definitivo hacia lo que puede ser el futuro de nuestro archipiélago. Y como de debatir se trata, continuamos con otra interpelación por parte de nuestra panelista Soledad García. Bueno, a mí, yo hace rato vengo estudiando las actuaciones del señor gobernador encargado, y me encanta que el gobernador tiene bien claro el asunto de que el modelo que se está desarrollando para la isla no es el adecuado. Eso lo venimos gritando hace rato desde aquí de la isla al gobierno nacional. Sin embargo, yo le preguntaría a él, en ese año que usted lleva como gobernador encargado, ¿qué han hecho con respecto a esa situación? Bueno, definitivamente yo creo que si hay algo que le hemos apuntado con un grado de responsabilidad de altísimo estándar es a crear esa conciencia de la protección ambiental. Nosotros encontramos acá un sistema de manejo de residuos sólidos bastante artesanal que requiere, además que existen los equipos hace 7 años, que pongamos a funcionar ese horno incinerador. Tenemos un problema con el agua, que seguimos utilizando los acuíferos y los acuíferos cada vez están más deteriorados. Por eso hay que utilizar las plantas desalinizadoras y eso es lo que hemos estado haciendo, activar las que existían después de que duraron 6 meses de estar nuevas y no se ponían a funcionar, y ahora las estamos poniendo a funcionar. Tenemos 26.1 kilómetros de redes de acueducto que van a llevar mucho más agua y que tenemos que incrementar la cultura del consumo. Y en la energía eléctrica estamos con un proyecto de transformación muy interesante por la empresa de energía de San Andrés, que actúa como interventora de Sopesa, para que en 5 años transformemos el 50% de diésel por sistema fluovoltaico y eólico. Eso es un gran beneficio para
esta isla, y eso es lo que hemos proyectado en el Gobierno Nacional con todo el apoyo del Ministerio de Minas como política del señor Presidente de la República. Pero agregado a eso, no hemos dejado por fuera el tema de lo que significa una etnia raizal que tiene derecho a su reconocimiento, pero que también hemos dicho la convergencia y la integralidad que tiene que ver con el resto de residentes. Por eso el estudio de capacidad de carga es algo que hemos creado conciencia en el Gobierno Nacional, y con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística estamos llevando a cabo todos los esfuerzos para que en verdad esto se entienda más, porque creo que aquí ha faltado falta de información. Cumplido el tiempo. Con esta dinámica del debate surgen nuevas preguntas por parte de nuestro periodista invitado, Juan Enrique Archuleta. Bueno, teniendo en cuenta que la gobernabilidad no es un asunto exclusivo de gobierno como institución, es decir, de la gobernación, ¿qué hace falta en San Andrés Isla para que mejoremos esa gobernabilidad? ¿Cuál es ese centavo para el peso que nos hace falta? Señor gobernador, su respuesta. Mire, yo voy a decir algo con mucho respeto, pero también con mucha contundencia. Si nuestra comunidad sigue entendiendo que la participación obedece solamente a que un día vayan a votar, yo creo que eso no es suficiente. Hoy día la comunidad tiene que entender qué significa un plan departamental de desarrollo, tiene que entender cómo verdaderamente logra irse por una línea que pueda realmente ser más compartida, y además que toca trabajar como comunidad. Las juntas de acción comunal y todo su territorio tienen que ser participativos de estas decisiones, y para eso se hace necesario que todo lo que ha sucedido, y cuando hablábamos de los últimos 10 años, yo sí creo que es necesario que en ese sentido por parte de la comunidad se haga unas reflexiones hacia dónde está yendo el departamento y si esa forma como se está ejerciendo la política pública en la isla realmente contribuye a las necesidades que tiene. Soledad, ¿comparte usted la postura del gobernador frente a esta segunda pregunta? ¿Qué vale el centavo para el peso que hace falta en el archipiélago de cara a la gobernabilidad? Bueno, yo diría que lo que hace falta es la visión colectiva de la comunidad, a dónde realmente queremos llegar. Desafortunadamente, los actores estratégicos que funcionan en la gobernabilidad, todos tiran para su lado, todos defienden sus intereses, pero realmente ¿cuál es el fin que quiere para el archipiélago como territorio? Eso no está claro. Eso es lo que hace falta entre todos los actores estratégicos, porque es que la gobernabilidad no solo es del gobierno, estoy de acuerdo, es de los gremios, es de todo la Cámara de Comercio y la comunidad sobre todo. Arlington, su respuesta. Compromiso. Compromiso creo que es una palabra que cabe perfectamente dentro de esa interrogante. Y el compromiso tiene que ser general. Tiene que ser un compromiso de la familia, tiene que ser un compromiso de la comunidad, tiene que ser un compromiso de los gremios, tiene que ser un compromiso de toda la sociedad en general. Y ese compromiso tiene que verse enmarcado en el cuestionamiento cuando se cree que el gobierno está ejerciendo su gobernabilidad de forma errada, los espacios donde la comunidad puede interlocutar con las instituciones del Estado son en los espacios de rendición de cuenta. ¿Cuántas instituciones obligatoriamente presentan su rendición de cuenta y hay dos personas, además de las que forman la institución, sentadas, interesadas en saber qué ha adelantado esa institución? Entonces, ¿cómo hace la institución autoevaluación si los que tienen que ser los críticos principales no están presentes dentro de esta clase de temática, además una temática completamente democrática en donde el ciudadano interactúa con los entes estatales y las instituciones? Además, el otro lado del compromiso es frente al mismo tema de la educación. ¿Dónde está el compromiso dentro del tema de educación en nuestros colegios? Cuando los colegios son dotados con todo lo que necesitan para poder permitir una educación adecuada, y los estudiantes terminan rompiendo las sillas, rompiendo las ventanas, dañando los equipos que se necesitan. Para su compromiso es la solución. Arlington.
De cara a estas respuestas, podemos decir que hay cierta coincidencia en decir que es una responsabilidad compartida. Ante esto les pregunto yo a cada uno de ustedes, ¿qué acciones están tomando desde su rol en la sociedad isleña justamente para contribuir a que haya una mejor gobernabilidad? Gobernador, su respuesta, por favor. Bueno, mire, realmente dentro de esta etapa final que hemos denominado, pues nosotros hemos empezado finalmente a tener esa comunicación asertiva con todo lo que significa comunidad verdaderamente. Nosotros hemos tenido comunicación con los gremios, eso ha sido importante, pero me parece que una de las falencias era no tener la posibilidad, por las muchas circunstancias con las que encontramos el departamento, de tener que hablar con la comunidad, por las propias coyunturas que se presentan en el momento, con bloqueos que hemos tenido, se han vuelto un factor de oportunidad para que precisamente comunidades vean lo que estamos haciendo y se den cuenta que tiene que empezar a haber credibilidad, porque creo que ese es uno de los problemas principales que tiene la función pública ahorita en la isla. No hay credibilidad, aquí se acude es a lo destructivo, no se logra entender que todos tenemos que hacer un pacto por San Andrés, por Dios. Es que tenemos una isla en una situación que va hacia un colapso si todos no entramos a entender que tenemos que protegerla y cuidarla. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión compartida que dice doña Soledad, porque es que la visión compartida significa entender que estamos en un territorio altamente sensible, donde todos tenemos muchas responsabilidades, desde lo ambiental, desde ser socialmente aceptados todos los que están aquí y por supuesto con la gobernabilidad. Así que definitivamente creo que si en esa visión está proteger un territorio que es sensible con lo que significa, con sus oportunidades en el turismo y sobre todo participando. Yo he escuchado acá muchos gremios que dicen que acá no hay gente preparada para poder participar en las actividades laborales. Pues tenemos que demostrar que sí lo tenemos aquí con la capacidad y esa ha sido una lucha que hemos emprendido para demostrarle sobre todo al gremio hotelero que sí tiene que aprender a confiar en la gente, pero también por otro lado a la comunidad que tiene que dar más. Yo creo que el tema de competitividad interna hay que fortalecerlo. Se hablaba aparte del doctor Arlington de la educación. Yo creo que nuestros profesores tienen que entender que fortalezcan sus capacidades porque ahí verdaderamente está nuestro futuro en esos niños. Cuando uno los ve marchar el 20 de julio, uno se da cuenta que hay un tremendo potencial con el gusto que lo hacen y cómo disfrutan ese momento. Entonces tenemos que aprender es a que ellos vayan por esa línea, tenerlos ocupados todo el tiempo y que a las 8 o 9 de la noche estén cansados para quitárselos a la ilegalidad que desafortunadamente se quedó aquí por allá de los 80 y no hemos podido quitarla. Cumplido el tiempo, señor gobernador. Soledad, desde su rol en la sociedad isleña, ¿cuál es el aporte que viene haciendo justamente para que haya una mejor gobernabilidad? Bueno, cuando presentaste mi perfil, me presentaste como coordinadora del Partido Verde. En este momento estamos haciendo toda una construcción de partido en la isla precisamente porque creemos que es necesario el cambio político en el archipiélago. Casualmente antes de entrar comentaban que San Andrés no resistía 4 años más de lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero de lo mismo y de los mismos, todo eso lo tenemos que replantear. Ahora, hablan de que no hay participación, pero lo que pasa es que las instituciones están tan desprestigiadas que muchas veces la comunidad no quiere hacer parte de esos ejercicios de participación democrática cuando son convocados. Por eso las convocatorias no tienen éxito por parte del gobierno o en general de las instituciones. Mientras realmente no haya un compromiso, como dice Arlington, pero un compromiso ético, que es lo que le está faltando a las instituciones, la gente no va a participar de ninguna clase. Su respuesta, Arlington, como ciudadano, como diputado, ¿cuál es su aporte a una mejor gobernabilidad en el archipiélago? Nosotros desde la Asamblea Departamental hemos venido en los últimos años generando unos debates para que la comunidad sienta y vea que tienen un espacio donde generar esas discusiones y los cambios que muchos de ellos siempre le apuntan. Además de eso, desde la Asamblea también hemos tenido como iniciativa de diferentes diputados la construcción de varias políticas públicas para el beneficio y la transformación de la comunidad.
Estamos ahora mismo discutiendo la política pública para el turismo del departamento. El año pasado, antepasado, el año pasado el gobernador firmó el tema de la política pública para el rescate, preservación, conservación de todo el patrimonio arquitectónico de la isla. Tenemos asimismo diferentes ordenanzas que se han establecido que se han aprobado en la Asamblea Departamental, que permiten que la comunidad entienda que va a tener unos escenarios en donde interactuar con las instituciones. Entonces, lo que nosotros, como coadministradores del departamento y como esa parte especial que la Ley 47 ha señalado a este departamento diferente a los demás departamentos y diferente a las demás asambleas del país, poder nosotros actuar al mismo nivel que el gobernador del departamento para que las decisiones siempre vayan en pro de mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de nuestra sociedad. En este punto del debate, Sebastián, ¿qué análisis podemos hacer justamente teniendo en cuenta las respuestas dadas por parte de nuestros tres panelistas? Bien, bueno, las respuestas han sido realmente estructuradas, pero se suele confundir el término gobernabilidad con gobernanza. La base para diferenciarlos es muy sencilla. La gobernabilidad está ligada a la coordinación, es decir, cómo las entidades, gremios sociales y demás grupos de la sociedad coordinan acciones en torno a un objetivo común, ¿no? Que es el bienestar, digamos, de la sociedad. Y la gobernanza está más ligada a la cooperación, es decir, cómo ese accionar se pone en funcionamiento mediante mecanismos de participación, como lo mencionaba el doctor Arlington, al cual la ciudadanía no asiste, que es un tema, digamos, una crisis de gobernanza en ese sentido, y cómo llegan a soluciones, no llegando, digamos, a puntos comunes, pero sí a acuerdos, digamos, entre la ciudadanía, entre los gremios y entre las entidades gubernamentales. Entonces me gustaría como que quedara bien diferenciado esa diferencia entre gobernabilidad como mecanismos de coordinación y gobernanza como mecanismos de cooperación y de participación. Con base en esta conceptualización y con las respuestas que hemos visto, ¿cuál es el análisis que puede hacer usted como politólogo de la situación actual del archipiélago? ¿Efectivamente se ve esa coordinación entre los diferentes actores? Realmente no. De hecho, en la isla, cada actor del ente gubernamental y del ente, digamos, de los gremios y social, actúan como islas, como nodos. Están completamente separados y a pesar de que llevan acciones buenas individualmente, no coordinan sus acciones para acciones, digamos, colectivas. Entonces muchas veces incluso llegan a repetir las mismas acciones con los mismos problemas, teniendo un problema de sobrediagnóstico de los problemas. Entonces hay problemas que están sobrediagnosticados y dan las mismas soluciones en diferentes temporalidades, y ese es el ejemplo clásico de cuando parten la carretera, la pavimentan y luego la vuelven a partir para poner el tubo, ¿no? Si hubiese una coordinación, es un ejemplo, si hubiese una coordinación, la misma, digamos, la estructura de partir la carretera serviría para poner el tubo, para poner el gas, para poner la luz y demás, y luego se pavimenta la calle. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la coordinación ha sido un faltante en las políticas públicas del departamento y los gremios y demás actores sociales y políticos. Respetando las reglas del debate, vamos a dar paso a las interpelaciones. ¿Tienen ustedes algo que decir con respecto a las respuestas de los otros panelistas o con respecto al análisis dado por nuestro politólogo invitado, gobernador? Sí, yo pienso que lo primero que toca decir es que esta circunstancia, y no quisiera que ahorita se desviara el debate de esto, es que mi circunstancia, siendo muy especial, me ha permitido observar precisamente que no se logra identificar con claridad la necesidad del departamento, sino que muchas veces, y sobre todo en este año electoral, se ve ese afán de protagonismo para volver otra vez a quedar dentro del grupo, y eso me parece que no es sano. Nosotros tenemos que entender que el departamento está en esa transición y que esta transición es una reflexión para empezar a buscar verdaderamente ese concepto de coordinación gubernamental, pero también esa cooperación de nuestra ciudadanía, y yo creo que eso es clave en este instante. A mí me parece que los dos elementos de gobernabilidad y gobernanza tienen que ir amarrados con una misma línea, y es que hay que proteger de verdad ambientalmente el departamento, hay que comprometerse socialmente como buen ciudadano, porque es que desafortunadamente hemos llegado a los puntos límites donde prácticamente la institucionalidad no se respeta. Hemos visto lo desafortunado que hemos tenido aquí el día domingo,
cuando un grupo de menores de edad agrede a una patrullera que significa autoridad. Eso ya es llegar al punto de máximo colapso. Yo creo que sí necesitamos que empecemos a entender que el departamento está en una situación difícil, que desde los padres de familia tienen que ser más exigentes con sus niños, que desde la parte de la responsabilidad de integración de barrios y que desde lo que nosotros tratemos de seguir haciendo para esta coyuntura, tenemos que integrarnos como sociedad con esa visión de rescatar todo el departamento, y por eso yo creo que un pacto por San Andrés en este instante, como buena forma de verdad decir, esto lo tenemos que dar todos los partidos, más allá de que es que a usted esto le guste o no. No, hay que rescatar ambientalmente el departamento, hay que buscar integrar la sociedad y hay que ser más responsable en la administración pública. Son los tres elementos fundamentales. El tiempo, señor gobernador. ¿Alguna interpelación por parte suya, Soledad? Sí. Yo difiero un poco del gobernador. Yo tengo otra perspectiva de realmente lo que está pasando aquí, porque es que esto no viene desde el último año. Yo pienso que en la comunidad hay un malestar, y ese malestar viene incluso originado por el presidente Duque cuando él designa al gobernador encargado. Pienso que la comunidad está completamente convencida que la designación del gobernador es ilegítima e inconstitucional, y eso crea una barrera a la hora de que los actores, todos, coordinen acciones para lograr la gobernabilidad. El presidente tendrá sus razones, sin embargo no las conocemos. Ese año sabemos que es electoral, sabemos que se está acabando ese gobierno, y sabemos también que muchos incluso de los actores que están en ese momento en el gobierno se irán de la isla antes del 31 de diciembre, y aquí quedaremos los mismos de siempre dando la pelea. ¿Y qué va a pasar? Cumplido el tiempo, Soledad. Muchas gracias por su interpelación. Arlington, su turno. ¿Alguna apreciación con respecto a lo dicho, sea por nuestro analista invitado o nuestros dos panelistas? Hablaría yo nuevamente del tema de la sobrepoblación. Y muy bien el politólogo Sebastián lo señalaba. No nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en esta sociedad, tanto en la sociedad del archipiélago como en los miembros del pueblo étnico raizal, si tenemos o no tenemos sobrepoblación en la isla. Entonces, alrededor de ni siquiera poder ponernos de acuerdo en un tema que significa que si ya no tomamos decisiones frente a ese asunto, estaremos generando una mayor problemática frente a lo que el señor gobernador cada vez de su intervención ha manifestado, y es el tema de la preservación y conservación de nuestro medio ambiente. Y si no tenemos medio ambiente en el cual habitar de manera digna, entonces empaque y vamos. Sobrepoblación no es conveniente ni puede nunca asimilarse con cuidado del medio ambiente. Tenemos que definir las características que pueden decirle al gobierno nacional y señalarle al gobierno nacional el tema de una insularidad, un archipiélago totalmente sobrepoblado, además de la trampa últimamente que instituciones como el DANE nos están presentando, cuando después de 10 años vienen con el cuento de que ya no somos ni siquiera 75.000, sino ahora somos 49.000. O sea, no nació nadie, no murió nadie y absolutamente nadie vino a la isla, y por el contrario disminuyó la población.
En este segmento habrá inicialmente una ronda de preguntas formuladas por el periodista invitado o por nuestro politólogo invitado, frente a los cuales también podrán hacer sus apreciaciones los panelistas. De igual manera, como en la sección anterior, para las preguntas iniciales realizadas por el periodista, podrán usar un tiempo de 2 minutos para la respuesta, y para las contrapreguntas tendrán 1 minuto. Cuando lleguemos a las interpelaciones, cada uno podrá formular una inquietud a uno de sus compañeros en máximo 30 segundos. El panelista aludido tendrá un tiempo de 1 minuto para responder la interpelación. En todos los casos tendrán 2 minutos y sonará más bien un sonido una señal sonora que nos permitirá saber que estamos próximos a culminar el tiempo estipulado para dar respuesta. Y efectivamente volverá a emitirse esta señal sonora cuando se complete el tiempo estipulado. Fuimos a comerciales dejando abierta puertas, preguntas. El diputado Arlington hacía referencia al tema de las cifras y la importancia de estas, justamente entendido como la coordinación de los actores dentro de la gobernabilidad. ¿Qué podemos decir para esto o qué preguntas surgen de cara a esta variable? La pregunta número 1 es ¿cuántos somos? Un proceso de gobernabilidad y gobernanza sin cifras exactas es una utopía. Partamos de ese hecho. Porque si usted no tiene las cifras exactas de una población que está demandando ciertas necesidades, es imposible dar una respuesta acorde a esa cifra. Entonces, mientras los números no cuadren entre el DANE y la Oficina de Control, Circulación y Residencia, va a ser muy difícil que las acciones coordinadas tengan efecto en la sociedad. Y por el contrario, se va a notar un desmejoramiento de la situación del bienestar de la comunidad, de la gente en las islas. Entonces es importantísimo tener las cifras claras para de ahí empezar a dar respuestas, a soltar outputs, como llamamos nosotros, y empezar a generar mecanismos de gobernabilidad que sean efectivos, eficaces y eficientes. Gracias, Sebastián. Juan Enrique. Bueno, ahorita Soledad estaba mencionando el tema de la posesión del gobernador como encargado. Si nos sentamos a analizar desde 2018, hemos tenido 4 gobernadores. El que estaba electo en su momento, la doctora Sandra, el doctor Alain, el gobernador ahora, que hubiesen podido ser 5, el gobernador se ha posesionado 2 veces. Este tipo de cosas rompe la continuidad de la gobernabilidad. ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué medidas podemos empezar a trabajar o tomar para evitar este tipo de cambios? Pues es un tema de ley, un tema legal, pero ¿cómo podríamos evitar esta falta de continuidad? Gobernador, su respuesta. Mire, yo creo que pues, San Andrés es una parte del territorio nacional donde tiene que haber una gran reflexión, porque es que yo creo que San Andrés no es la única parte de Colombia donde ha habido estos problemas tan delicados de lo que significa la responsabilidad en la administración pública. Y yo creo que es todo el país el que tiene que hacer esa reflexión y en todo el territorio, hasta en las grandes ciudades. Evidentemente hay ciudades que vienen haciendo un trabajo magnífico y que se ve cómo se ve reflejado en bienestar de toda la comunidad. Así de que esa debe ser la reflexión. Nosotros hemos dicho aquí en esta administración que para dar una idea, cuando una administración está entre -10, el punto cero de equilibrio y 10 como valor máximo, nosotros estamos en un valor negativo. Una sociedad que está en desarrollo siempre está en positivo. Y eso es parte de la responsabilidad del administrador público y de todo el grupo de servidores públicos del Estado. Así que yo creo que hay que hacer reflexiones sobre cómo es que se hacen los acuerdos políticos, sobre qué significa un acuerdo político, porque es que en realidad cuando a veces eso se pierde es cuando el gobernante de turno entra a tener que hacer una serie de cosas que terminan enredándole la carrera desde lo penal, desde lo disciplinario y desde lo fiscal, lo cual es definitivamente muy grave y particularmente es un tema que tiene que realmente cambiar totalmente, pero creo que es una responsabilidad nacional hacer que todo este proceso se vaya llevando a cabo en todas las partes del territorio. Frente a este fenómeno, para resumir la pregunta de los gobiernos transitorios y su impacto en la gobernabilidad, Soledad, ¿qué decir, qué agregar? Bueno, yo pienso que toda la situación que plantea el gobernador de que el gobierno de turno se enreda hasta fiscalmente en una situación como esta, yo creo que eso aquí se hubiera podido evitar si
realmente el presidente hubiera cumplido con las leyes como es. Colombia es un Estado de Derecho y eso quiere decir que nosotros nos sujetamos a las leyes, no a los caprichos de los gobernantes. Entonces, la ley es muy clarita y la ley dice qué es lo que hay que hacer en un caso como este y no se ha hecho. Entonces, eso hubiera sido muy fácil. Ni se hubiera enredado el nuevo gobierno, y estaríamos, de pronto la comunidad estaría más contenta, no sé, pero pienso que el origen de parte de los problemas, de la crisis de gobernabilidad que hay en San Andrés es precisamente el nombramiento o designación del gobernador encargado. Gracias, Soledad, por su respuesta. Arlington, ¿qué decir frente a este tema de los gobiernos transitorios y el impacto que ha tenido en la gobernabilidad? Lo primero es, ante la intervención del politólogo Sebastián, definitivamente los números son clave. Es un sistema dentro del cual tú puedes evaluar unas necesidades siempre y cuando cuentes con la información adecuada para tomar decisiones y solventarlas. Si no, es definitivamente navegar sin rumbo fijo. Lo segundo, frente a la intervención del periodista Juan Enrique, es claro que una comunidad no vota por una persona. Una comunidad vota por un programa de gobierno que es radicado e inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que después se convierte en sus pilares para el plan de desarrollo de esos 4 años. Es así entonces que aunque haya itinerariedad en las personas que hoy están al frente del gobierno, el plan de desarrollo es el mismo plan de desarrollo. No hay un plan de desarrollo para cada uno de ellos que se ha posesionado, sino es el mismo plan de desarrollo y tiene que tener continuidad. Y por eso es que hay un plan de desarrollo que se establece, además, con un presupuesto por los 4 años. No es un presupuesto anual, sino es un presupuesto que consigna las necesidades de ese plan de desarrollo desde el día 1 hasta el último día de mandato de esa administración, basado sobre ese programa de gobierno por el cual la gente salió y depositó su voto frente al tema de mejorar sus condiciones sociales. Siguiendo la línea del debate que ustedes han planteado justamente como panelistas, retomo con usted, diputado Arlington, desde el punto de análisis del distanciamiento que mostró la Asamblea Departamental ante una segunda designación del gobernador encargado. En la actualidad y desde su rol y teniéndolo aquí, aprovechar para preguntarle efectivamente de cara a la gobernabilidad, ¿cómo afectó o impactó esto? ¿O cómo viene jugando la Asamblea ese rol con la gobernabilidad y el apoyo, la coordinación con el gobierno departamental? No afectó en absolutamente nada, porque el Estado tiene determinado, ante una eventualidad de fuerza mayor, cuál es la decisión que las instituciones tienen que seguir para que siga habiendo gobernabilidad. Y es así entonces que ante un evento de una posesión, hay un plan A, B y C, porque el departamento no puede quedar sin una cabeza que oriente ese destino de ese plan de desarrollo que está consignado para los 4 años. Soledad, ¿comparte usted esta postura? No, para nada. Y quisiera preguntarle a Arlington si realmente él considera que el mecanismo que se está utilizando para sostener el nombramiento del gobernador aún la Asamblea lo considera que es el normal. Ahora, tú hablas de una crisis, de una situación extrema y que por eso llegaron a un plan B. Yo quisiera saber cuál fue esa situación. Ante esta pregunta directa, vamos con la respuesta del diputado y posteriormente tendremos al gobernador.
Primero, no entendí la pregunta de que yo hable de una crisis situacional y por eso se recurrió a un plan B. Simple y llanamente, hoy el presidente de la República tiene establecido desde la norma, como lo ha señalado nuestra compañera, es un Estado de Derecho. Y en la norma tiene establecido los periodos que él tiene para poder designar de una terna que le ha presentado la unión de partidos de la U y el Partido Liberal, designar el candidato de esa terna. Es una decisión del presidente de la República sobre una base de unas leyes que establecen cómo debe hacerse ese proceso. Y frente al tema de si ante un evento de no poder posesionarse un mandatario por X o Y razón, está establecido dentro del marco de la ley cuál es el siguiente paso que tiene que realizarse, porque no puede haber un espacio del territorio colombiano sin su gobierno llevándolo adelante. Por eso está establecido dentro del marco de la ley cómo se reglamenta y cómo se debe tomar la decisión frente a una situación que se presentó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y como lo dijo el gobernador, se ha presentado en varios departamentos del país, y dentro de ese marco es como se resuelve. No se puede improvisar frente a ese asunto porque vendrán las demandas. Como ahorita hemos estado observando, hay muchas demandas en este momento frente al tema, y serán las autoridades competentes también las que resuelvan la demanda. Tiempo, diputado, ¿cómo garantizar la gobernabilidad, señor gobernador, teniendo una clara oposición por parte de la Asamblea Departamental a su segundo mandato? Bueno, mire, yo no quisiera quedarme en ese debate del tiempo que llevamos nosotros, porque somos una transición y somos una decisión del presidente. Eso no lo voy a cuestionar ni voy a entrar en eso, porque la pregunta creo que de fondo fue la más importante. ¿Cómo puede una administración que tiene 4 gobernadores tener una buena gobernabilidad? Pues la verdad es que ese es el castigo. Cuando usted no empieza haciendo un trabajo de responsabilidad frente a lo que significó su plan de desarrollo y termina cuestionado por un problema de corrupción, de falta de ética, de muchas cosas que se quieran decir, y tienen que haber 3 personas más que lleguen durante 4 años, eso le hace mucho daño a una administración pública. Es terrible. Así que yo sinceramente creo que el tema mío es un tema muy circunstancial, que no vale la pena desgastarse. Yo os invito a que verdaderamente tratemos de hacer un proceso juicioso donde verdaderamente se haga un proceso electoral con todas las garantías, donde cada partido va a tener que innovar, va a tener que crear a partir de toda esta información que existe para que puedan presentar su mejor programa de gobierno. Y es una gran oportunidad la que tiene San Andrés. Así de que en esa reflexión de que no puede volver a haber 4 gobernadores en un periodo de 4 años, porque eso le afecta mucho al territorio, y todos, créame, todos están afectados. No se trata de que yo me vaya el 31 de diciembre. Sí me preocupa mucho cómo tratamos de hacer ese proceso de transición y cómo podemos dejar al nuevo mandatario ese empalme que es tan importante y que creo que es clave para el futuro del departamento, cómo nosotros podemos seguir articulando con todas las diferencias que podamos encontrar en la Asamblea. Hemos encontrado diputados que siempre han sido propicios para tratar de siempre buscar una línea, y pues yo en ese sentido sí creo que aquí con el doctor Arlington hemos tenido muchas comunicaciones tratando de entender cómo es la mejor decisión para el territorio, cómo puede realmente haber una mayor posibilidad de conexión en esas diferencias. Y hay un grupo de diputados con el que lo hemos hecho. Hay otro grupo con el que respetuosamente pues no se ha podido, pero pues respetamos las decisiones como mucha comunidad pueda no aceptarnos, pero yo no me desfocalizo del objetivo. El objetivo es trabajar dentro de las posibilidades que podamos cumplir metas del plan de desarrollo y que realmente a la hora de este tránsito y ese empalme podamos dejar un departamento al nuevo mandatario para que realmente siga llevando este buque de una manera positiva, con un rumbo fijo y entendiendo que tiene que haber una integralidad y una visión compartida del territorio.
Y en este tercer segmento vamos con ronda de preguntas y respuestas rápidas, en donde nuestro periodista invitado, Juan Enrique Archibald, formulará las preguntas a nuestros panelistas y ellos tendrán 1 minuto para responder a las mismas. Al igual que en los anteriores bloques, habrá una señal sonora para indicar cuando resten 30 segundos para que culmine el tiempo para dar respuesta. Iniciamos, Juan Enrique, con su primera pregunta en este bloque. Bueno, en la isla hay una sensación de inestabilidad socioeconómica que se habla en redes, en chats, en cafeterías, etcétera. ¿Es real o es más un tema de percepción? Gobernador, su respuesta. No, casualmente el tema económico de la isla es una de las variables que puede uno decir que hay la posibilidad de que con los recursos que tenemos podamos hacer un gran mejoramiento en los temas que la afectan. El tema del manejo de basuras, de residuos, de chatarra, el tema de fortalecer esa protección ambiental con mayores programas, el tema social de participación y de inclusión. Yo creo que eso existe, eso verdaderamente ahorita hay la posibilidad. Lo que pasa es que hay que tener claridad dentro de esa visión que estamos hablando sobre cómo proteger un archipiélago. Y ahí es donde yo creo que sí hay una responsabilidad que tenemos que seguir gestionando ante el Gobierno Nacional para lograr hacer entender la gran diferencia que existe entre un modelo de desarrollo continental y un modelo de desarrollo insular. El modelo de desarrollo insular es más sensible, requiere mucha más inversión, requiere una gran responsabilidad de los ciudadanos desde su comportamiento y ojo lo que voy a decir, desde los propios turistas. Porque nosotros tenemos que mantener la isla limpia. Acá se necesita hacer todo un proceso y un trabajo para verdaderamente alcanzar metas, pero sí creo que el sistema socioeconómico tiene todas las posibilidades de ahorita tener la isla en una mucho mejor condición. Gracias por su respuesta, Soledad. Su respuesta rápida. Recordemos que en esta ronda las respuestas máximo 1 minuto. Soledad. Bueno, yo pienso que si somos conscientes, y creo que aquí todos lo somos porque todos hacemos mercado, la canasta familiar de la isla es la más cara de todo el país. Entonces pienso que eso tiene repercusiones en los problemas socioeconómicos de las islas. Y no es una percepción, es una realidad. Porque todos hacemos mercado y sabemos qué cuesta comer en la isla, qué cuesta un arriendo en la isla. Entonces... Arlington, su respuesta. Gracias, Soledad. Efectivamente, podríamos señalar que hay una sensación real de que hay una problemática socioeconómica. Pondría yo un poco más de peso en la parte porque tenemos, por ejemplo, una temática muy significativa frente a la inseguridad que hoy está atravesando el archipiélago. Pero en el tema económico también tenemos una sensación de que trabajo sí hay, pero ¿cuánta gente hoy está más bien esperando a que le traigan la papita en vez de ir a buscar esa papita con todas esas oportunidades que allá afuera verdaderamente están, pero prefieren quedarse en la casa, prefieren estar en la esquina, prefieren hacer otra cantidad de situaciones que buscar un trabajo formal, ir al SENA y capacitarse un poco más, generar unos cambios y unas transformaciones desde sus posibilidades para permitir también mejorar sus posibilidades económicas. Entonces, como lo digo, sí hay una sensación de inseguridad, pero también hay una sensación de que mucha gente en la isla no quiere trabajar, sino quiere esperar que el maná le caiga del cielo. Cumplido el minuto, diputado. Gracias. Juan Enrique, siguiente pregunta, por favor. Bueno, hablando de lo que decía el diputado del tema de seguridad, el tema de la seguridad de la isla es directamente responsabilidad de la ingobernabilidad, de la falta de gobernabilidad, obedece a otros factores sociales en el archipiélago. Comencemos con usted teniendo la palabra sobre el tema, Arnold. Podríamos hablar que todos los sectores están absolutamente involucrados en este tema. ¿Qué decir de las familias que hoy permiten que los hijos sean los que estén mandando en la casa? Que no puedan cuestionar actividades negativas que sus hijos realicen en su casa, en su sector, en el colegio y demás. Que hablar también de las comunidades que permiten que haya situaciones bien negativas dentro de sus comunidades y que no denuncian, no buscan la forma de mejorarlo,
se comprimen únicamente dentro de sus propias situaciones y no permiten que haya unas transformaciones verdaderamente sociales también, porque impiden hasta que la autoridad entre a tratar de resolver esas situaciones negativas. Y claro que sí, hay falencias dentro del sistema gubernamental, porque si bien es cierto, cuando hay acciones positivas frente a capturas o frente a la posibilidad de que se pueda retener a una persona porque es claro la delincuencia o los delitos que está cometiendo, también es cierto que hay un sistema que está permitiendo unas posibilidades Cumplido más para el bandido, diputado. y menos posibilidades para el ciudadano Gracias de bien. por su respuesta. Qué pena interrumpirlo. Soledad, su respuesta ante esta pregunta de nuestro periodista invitado. Bueno, yo hice parte del debate de seguridad que hizo la Asamblea días pasados. Y precisamente en esa ocasión decía, el secretario de Gobierno decía que era más una percepción, que porque las estadísticas que muestra la policía, que hablan de capturas y acciones represivas constantemente, pues eran, digamos, estables. Pero yo le decía en ese momento a él que no puede ser todo simplemente capturas, o no podemos hablar constantemente de represión. En la seguridad, el tema de seguridad es mucho más complejo de lo que se imagina, y se trata muy superficial, porque no está basado solamente en el orden público, es un problema social, de inclusión con los jóvenes. Entonces, pienso que no solo es una percepción, sino es una realidad, y pienso que está en cabeza del gobierno, no se puede delegar a la policía. Eso tiene que estar en cabeza del gobierno, acompañado, claro, de los otros actores estratégicos. La señal nos indica que ha culminado el minuto. Culminamos esta ronda de respuestas con el señor gobernador. Pues yo sí tengo que decir que, como lo decíamos antes, que si no tenemos números es difícil poder realmente saber, y los números indican que lamentablemente en homicidios es el único elemento negativo que no hemos descendido. Tenemos uno más que el año anterior, pero en todas las otras cifras, robos de celulares, robos a casas y todo lo demás, hay una disminución. Sí es muy grave que realmente estemos teniendo situación, sobre todo de atracos a los turistas, que hacen un grave daño porque impactan de una forma terrible, pero también es cierto que lo que estamos diciendo aquí es que la etapa de la seguridad tiene tres partes: la preventiva, la de control y vigilancia y la de judicialización. La policía la semana pasada capturó 10 personas de todas las situaciones que se presentaron en flagrancia, es decir, hay una acción y hay una respuesta. El asunto es qué va a pasar en la judicialización. Entonces también el otro tema tiene que ver con lo preventivo. Efectivamente, las campañas sociales que empiezan desde fortalecimiento de la familia, presencia en los hogares como papás y como mamás, que los niños realmente se estén dedicando a actividades lúdicas, recreativas, deportivas y sobre todo educativas de alto estándar, es la clave. La competitividad del departamento tiene que subir. Aquí hay trabajo para todo el mundo. Lo que pasa es que si no trabajamos es difícil. Pero yo sí creo que hay una gran posibilidad de que si en este modelo que estamos desarrollando ahorita se mantiene una continuidad por el próximo gobernante, las cifras tienen que seguir disminuyendo en inseguridad y va a volver la isla a tener la posibilidad de disfrutar todo por todos los ciudadanos, tanto que los que nos visitan como los que están aquí, y sobre todo con ese concepto de que podemos integrarnos todos. Gracias, señor gobernador. Juan Enrique, siguiente pregunta. Bueno, ahora que estamos en el proceso de elección de gobernador, que viene un nuevo equipo que se va a sentar durante 4 años, desde su punto de vista, desde su concepto, ¿qué le recomendaría a la persona que va a estar sentada en el Corral Palas para mejorar la gobernabilidad en el archipiélago? Gobernador, su respuesta, pregunta. Mire, yo le digo algo, esta es una primera parte que quiero introducir hacia lo que va a pasar el próximo gobernante. Hay una gran ventaja que nadie ha visto de lo que ha pasado y la decisión del señor presidente que tuvimos. Y es que como políticamente yo no dependo de nadie, yo simplemente tengo es que trabajar bien por todas las cuestiones.
Pero eso permite al próximo gobernante que se dé cuenta de lo que estamos tratando de hacer y que verdaderamente en ese sentido oriente también su trabajo. Es decir, recursos bien invertidos, es decir, un plan de desarrollo que se cumpla a cabalidad en los tiempos, es decir, tener identificada plenamente la problemática, hay que seguir resolviendo los problemas ambientales, hay que integrar socialmente la sociedad y hay que tener este programa de gobernabilidad muy claro con alta gerencia. Aquí se necesitan secretarios de alta gerencia que puedan realmente controlar equipos. No necesitamos gente en la gobernación que es porque lo que pasa es que usted pertenece a mi partido. No, que entre ahí a trabajar, pero que entre y produzca. Porque la gente que está en la gobernación, todas tienen que trabajar para poder trascender hasta el último hogar más pequeño. Esta es una pregunta un poco directa para el gobernador, pero que podemos replantearlo para nuestros otros dos panelistas. ¿Qué dejar el gobernador ya saliente casi para el siguiente? Soledad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el gobernador cuando él dice que no ha habido clientelismo ni por el simple hecho que él no esté representando un partido en la gobernación, porque estoy casi segura que la comunidad no lo percibe así. Y voy a poner dos casos muy álgidos en este momento aquí en la isla, y uno es el otro sí de Veolia y otro es los 45.000 millones de Findeter. No hay un partido que se beneficie, pero es que eso a los únicos que beneficia es al gobierno nacional, tanto en lo de Veolia como en lo de Findeter. Entonces, a mí no me parece que realmente lo que está dejando el gobernador es un halo de transparencia en la gobernación. Arlington, su respuesta ante esta pregunta. Bueno, ¿qué podemos pensar para el próximo mandatario del archipiélago? Recomendación número 1, evaluar los últimos 3 planes de desarrollo que se han presentado y que posiblemente muchos de los temas necesarios todavía hoy no se hayan terminado de desarrollar. Entonces, bastante significativo será poder, con los equipos de trabajo que estén acompañando a los mandatarios, entrar a evaluar estos planes de desarrollo, entrar a evaluar las inversiones que se han realizado y sí quedará bastante fácil poder tomar la decisión de hacia los próximos 4 años y posiblemente hacia los próximos 10 años qué vamos a necesitar realmente para generar condiciones satisfactorias para el desarrollo social de nuestras comunidades. Ante los argumentos planteados por usted, Soledad, pongo a consideración de los otros dos panelistas, damos un espacio al gobernador de responder frente al caso Veolia y Findeter. Gobernador, ¿qué decir frente a la postura de Soledad en este tema? Mire, yo creo que efectivamente el tema de los servicios públicos y de la salud requieren un replanteamiento de un marco legal especial para el departamento archipiélago. Pero mientras no lo tengamos, pues tenemos que aplicar el actual. Lo que nosotros vimos con el caso de Veolia es que había una serie de obras que el gobierno nacional se había quedado retardado con relación al anterior contrato y eso ponía en un inminente riesgo de una demanda al departamento. Así de que, si bien es cierto se hacen 15 años más, también es cierto que hay unas inversiones que eran del gobierno nacional y que las está empezando a hacer y que muy rápidamente, porque ese tema de los 26.1 kilómetros está avanzando de una manera muy interesante. Ya tenemos unas áreas que van a tener mucho más tiempo de agua que el que se tenía antes. Lo del funcionamiento de la nueva planta de 25 va a dar posibilidades a que antes, donde no llegaba agua, por potencia y por capacidad, podamos empezar a tenerla. Y es un trabajo de creer realmente, y de aquí tenemos la certeza de que lo que hicimos lo hicimos con toda la convicción y dejando unas cláusulas de protección que van a ser verdaderamente un reto para que entre el gobierno nacional y el operador y el nuevo gobernante puedan hacer un control y vigilancia de esas cláusulas para que sigamos cumpliendo el objetivo. Del otro lado, definitivamente lo de Findeter es cambiar 6 meses de posibilidad de hacer obras que no nos daban opciones ni vigencias futuras a tener 20 meses para que entre este gobierno y el próximo, que los primeros 6 meses se va a gastar haciendo su plan departamental de desarrollo, entonces por lo menos haya obras que se están realizando. Y todos los 15 proyectos que tenemos vamos a tenerlos finalizados a final de julio del año entrante, lo cual creo que es una oportunidad
para que verdaderamente el departamento pueda seguir cumpliendo cosas que en infraestructura, que en sistema de deportes, que en temas turísticos, que en temas de agricultura y pesca necesitábamos dejar organizados, y eso es lo que hemos hecho. Mire, una cosa, aquí hay que entender, el gobierno nacional es uno solo y aquí no hay ningún negocio para nadie. Findeter es una institución del Estado. Cumplido el tiempo, señor gobernador. Ante esta respuesta, Soledad, ¿satisface su inquietud? Pues yo lo dije desde el principio, a mí me tocó bailar con la más fea, pero a mí me intriga algo de la decisión del Otrosí de Veolia. Si el gobernador todo el tiempo ha dicho que el modelo no funciona para San Andrés, ¿por qué si el año entrante se vencía ese contrato, por qué no se lo dejó al nuevo gobernador? ¿Por qué nos comprometió? ¿Por qué comprometió a la comunidad 15 años más con una entidad con la que la comunidad no está satisfecha? Por tiempos en televisión, respuesta muy breve, señor gobernador. Existe un marco legal donde está Aguas de San Andrés, hay un porcentaje de participación del gobierno nacional y del departamento, y de acuerdo al final del ejercicio, lo que vimos más conveniente fue prorrogar el contrato y de todas maneras tener claro que hay unas obras que se tienen que cumplir antes de 4 años, si no van a poder ser nuevamente revisado ese contrato. Y en este segmento vamos con la ronda de nuestros televidentes que muy juiciosos han estado enviando sus preguntas para nuestros 3 panelistas, para lo cual voy a hacer uso del celular para leer las preguntas. La primera de ellas dice: buenas noches, mi nombre es Garid Sarabia y escribo desde Bogotá. Mi pregunta es: ¿cómo la gobernación y asamblea están trabajando en construir o conseguir un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores privados, comunitarios y sociales de la isla? Gobernador, su respuesta. Bueno, hemos presentado una serie de ordenanzas que creo que apuntan a un beneficio común en las comunidades. Así de que, por ejemplo, temas como el espacio público, temas tan importantes como lograr que haya una mayor participación de la comunidad raizal en las decisiones y que tengan la oportunidad de ser más incluyentes, temas como el de poder seguir avanzando en la estructura del presupuesto de una manera que sea coherente entre lo que, por ejemplo, hoy se recibe con la tarjeta de turismo y cómo debe ser su repartición en el presupuesto, lo que significa también las transferencias al municipio de Providencia son muy importantes. Yo creo que ha habido un trabajo que, a pesar de las diferencias, de todas maneras hemos logrado sacar unas ordenanzas que para el departamento y para el municipio son muy importantes, y creo que en esa línea hemos podido construir a pesar de las diferencias. ¿Cómo percibe usted, Soledad, replanteando un poco la pregunta desde su perspectiva, la cooperación existente entre la gobernación y la asamblea? Bueno, yo pienso que la asamblea le ha faltado de pronto un poco más. Aplaudo cuando el presidente se negó a la segunda posesión del gobernador. Sin embargo, la percepción de la comunidad con respecto al trabajo de la asamblea es que los debates constantemente que realizan la asamblea como control político no dan resultado alguno. Nunca sabemos qué pasó después del debate. Todos nos vamos, bueno, los poquitos que quedan, porque como dije antes, la gente no participa. ¿Y por qué no participa? Porque no cree en las instituciones. Las instituciones nuestras están totalmente desprestigiadas. ¿Cómo están trabajando, Arlington, en esa cooperación? Pienso que durante los últimos años hemos logrado un trabajo mancomunado con el gobierno departamental. Se ha entendido que iniciativas desde la Asamblea Departamental, como por ejemplo la política pública para las acciones comunales, fue sancionado por el gobierno departamental, y hoy eso representa toda una gama de oportunidades para las acciones comunales y para el trabajo comunitario que se necesita, incluido con la posibilidad de aplicar el contenido de la Ley 1551 del 2012. Se tiene también logros con el gobierno departamental cuando en conjunto se ha realizado en el año 2016
un debate invitando a la Sociedad de Activos Especiales, que estaba asumiendo principalmente el rol de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, y en ese mismo año, 2016, fue que se lograron, por ejemplo, que se entregaran más de 28 bienes con vocación rural para los campesinos, que se entregaran 3 hoteles. ¿Cuándo se había visto antes que se había podido lograr esa clase de eventos con una institución nacional? Y fue porque entre el gobierno y la asamblea nos pusimos de acuerdo para explicarle a esta nueva entidad cómo tenía que funcionar todo el tema relacionado con los bienes de extinción de dominio, que tenían que ser para beneficio social de toda nuestra comunidad, incluido la sociedad insular. La siguiente pregunta dice así: buenas noches, mi nombre es Yesid Lara. Mi pregunta es, ¿qué estrategias o planes de acción pretenden realizar frente a la marginación social entre raizales y residentes? Porque hay que aceptar que hay divisiones entre estos dos grupos y eso de alguna u otra manera evita el desarrollo del archipiélago. Gobernador. Definitivamente es una realidad que tenemos que romper. Yo invito a todos los raizales a que fortalezcan sus capacidades, a que demuestren que tienen capacidades gerenciales para estar en los hoteles, a que puedan participar del turismo, a que participen también de las actividades comerciales. Y les he pedido a los residentes que entiendan que hay gente que es muy buena. Nosotros tenemos unos ejemplos muy interesantes de niñas raizales que les han dado oportunidades en hoteles y han logrado verdaderamente trascender. Así de que ese es el objetivo, reducir estas diferencias. Entendemos la importancia de que las gerencias, sobre todo el gremio hotelero, tengan la posibilidad de prestar un buen servicio hacia afuera. Pero aquí hay una gran ventaja y una fortaleza. El criollo es casi que un inglés. Así de que prácticamente lo que falta son detalles de forma que, si tenemos más confianza mutua, seguramente vamos a crecer como departamento. Sí sigue siendo un factor de reto poder integrar nuestra sociedad raizal a nuestros residentes, y en eso no deberíamos de seguir con las diferencias, sino buscar la forma de complementarnos. Soledad, ¿qué planes o estrategias plantearía usted justamente para cerrar estas diferencias entre las dos poblaciones? Bueno, yo llevo muchísimos años viviendo en el archipiélago y yo no tengo la visión que plantea la autora de la pregunta. Sé que hay diferencias, pero no es una brecha tan marcada como, o por lo menos yo no lo he vivido así. Yo he tenido la oportunidad de vivir en ambas islas, tanto en Providencia como en San Andrés, y me siento raizal más. Yo vengo de Barranquilla y yo soy extraña en Barranquilla, totalmente extraña en Barranquilla. Entonces, ¿y por qué? Porque yo fui acogida por la comunidad raizal, he trabajado todo el tiempo con la comunidad raizal, yo llevo años de trabajo social aquí en la isla, y entonces no sé, no tengo como esa perspectiva de donde la ven. Pienso que sí, que mientras el gobierno nacional siga manejando el modelo continental aquí en las islas, seguramente se seguirán dando esos roces que en algunos momentos se pueden dar. Arlington, su respuesta. Comparto la misma idea de mi compañera panelista. Para mí no hay ese roce que señala la persona, la autora de la pregunta. Hay una problemáticas entre personas, una persona que tiene una diferencia con otra persona, pero no hay roces de comunidad en este archipiélago. Para mí, la significación que tiene que desde principio de 1900, cuando las personas de otros sectores de nuestro país empezaron a migrar hacia la isla, ¿cuántos de ellos pueden decir que fueron recibidos de mala manera en esta isla? Ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que hoy quieran cuestionar al pueblo raizal de que si le gusta o no le gusta la persona que ha llegado a la isla?
El pueblo raizal ha recibido siempre con las manos abiertas a sus visitantes, muchos de ellos que se han quedado y han formado sus familias. Entonces, para mí, esas diferencias no existen, pero el gobierno nacional en algunos sectores sí tiene la potencialidad de generar esa clase de conflicto para poder lograr sus propósitos de separación de una comunidad que quieren desde Bogotá administrarlo y no permitir que las dos comunidades, que son una sola sociedad insular con un pueblo étnico que la ley y la Constitución está obligado a proteger, se puedan aprovechar sus potencialidades y sacar adelante nuestro archipiélago. Nos queda poco tiempo para culminar el programa. Les voy a solicitar respuestas muy concretas para poder dar justamente respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. La siguiente está dirigida directamente al gobernador. Cuando habla de bienestar, ¿a qué se refiere? Porque para nadie es secreto que ya no tenemos bienestar en San Andrés. El bienestar tenemos que construirlo todos a partir de ese concepto de pacto por San Andrés, donde haya una responsabilidad pública en la administración, donde la comunidad empiece a ser más participativa y entender que también tenemos derechos, pero también tenemos muchos deberes, en donde la parte privada se involucre mucho más en la participación de ese concepto de gobernanza que hablábamos antes también. Y yo creo que en esa forma el bienestar se está construyendo. Que haya dificultades en la actualidad no significa que todo esté mal, significa que hay que mejorar muchísimo todas las cosas y uno siempre debe ver la oportunidad, no debe quedarse en el problema. Tenemos una oportunidad para que San Andrés siga mejorando. Yo invito a que por encima de las circunstancias actuales trabajemos durante estos 6 meses y dejemos al nuevo mandatario un departamento con una proyección, una visión para que verdaderamente sigamos creciendo en todas las formas. Pregunta para los tres, la sobrepoblación. ¿De qué manera afecta la gobernabilidad? Arlington, comenzamos con usted. Lo afecta claramente porque entonces restringe las posibilidades de tener un espacio vital adecuado para el desarrollo social de nuestras comunidades. Lo afecta claramente porque mientras más sobrepoblación siga acrecentando en este archipiélago, tendremos más destrucción del medio ambiente y las pocas reservas y las pocas posibilidades que tenemos nosotros para poder sobrevivir. Gracias, diputado. Soledad, su respuesta. Bueno, no sabría qué contestarte porque el DANE dice que no hay sobrepoblación. Entonces, con 45.000 habitantes que hay en San Andrés, según el DANE, pues, ¿de qué sobrepoblación estamos hablando? Buena interpretación. Gobernador, cerramos la ronda con usted. Sí, el DANE lo que dice es que hay 49.000 potenciales electores para el próximo periplo y también el tema es que tenemos que focalizarnos sobre realmente los aspectos que al departamento le van a servir. Yo sí creo que si logramos tener esa claridad vamos a poder avanzar de una forma determinante. Así que yo lo que invito es a que sigamos trabajando y a que quitemos ese concepto. Mire, es que la sobrepoblación significa simplemente que empieza a haber una competitividad entre todos. Por eso la doctora de pronto decía que entre raizales y residentes había diferencias. Tal vez en la actualidad las pueda haber más que lo que hace 10 años teníamos, porque hace 10 años teníamos menos población. Sí es muy importante que la sobrepoblación se controle y sí es una realidad que hay sobrepoblación. Gracias por sus respuestas. Y antes de finalizar, vamos con el análisis final de nuestro politólogo invitado. Sebastián, adelante. Bueno, a modo de conclusiones, podemos, digamos, resaltar que la gobernabilidad y la gobernanza están atados al término de confianza. Confianza. Quizás el televidente, cuando dice que hay de pronto un choque entre raizales y residentes, está, digamos, reflejando lo que en realidad sucede con los nodos gubernamentales y de gremios, ¿no? Que es un problema de ponernos de acuerdo sobre aspectos comunes, que cada 4 años, gobernante que llega, gobernante que echa a la basura el anterior plan de desarrollo, y por eso la invitación del doctor Arlington a leerlo es fundamental para saber qué se está haciendo, qué se está construyendo, seguir construyendo lo que va bien y mejorar lo que está mal. Creería, señor, siga, creería que el concepto de gobernabilidad va atado más a una plataforma política de Estado que a una plataforma de gobierno de 4 años. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo qué va a pasar y cómo vamos a proyectar San Andrés dentro de 20 años, sin importar quién sea el actor que esté dentro de la cabeza, digamos, de la gobernación, de la asamblea o de los organismos judiciales. Y eso es un ejercicio que hay que hacer con la ciudadanía.
Por eso el concepto de gobernabilidad no se puede desligar del concepto de gobernanza. Ambos conceptos son mancomunados y están bajo la línea de la confianza. Gracias, Sebastián. Juan Enrique, muy breve, sus conclusiones como periodista que se lleva con base en el tema abordado esta noche. Bueno, nos queda claro que no estamos como deberíamos estar o como quisiéramos estar. Sin embargo, me gusta la actitud de los tres panelistas. Hay ganas de trabajar y eso es lo importante. Mientras haya gente dispuesta a trabajar, hay esperanza de sacar adelante nuestro archipiélago. Gracias a ustedes por acompañarnos en sus roles esta noche de periodista invitado y a Sebastián como analista, por supuesto también a nuestros tres panelistas y a ustedes en sus casas por acompañarnos durante este debate, por formular sus preguntas. Llegamos al final de Debates Teleislas, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, agradeciendo por supuesto también a la Autoridad Nacional de Televisión por financiar este espacio televisivo. Buenas noches, nos vemos en un próximo Debates Teleislas.